Hola, buen día muchachos. La lección de hoy corresponde a los huesos del cráneo, que son 8 huesos en total, de los cuales 4 son pares, 2 corresponden al temporal, 2 corresponden al parietal, entonces hay uno izquierdo y uno derecho, y los otros 4 son huesos impares, o sea, únicamente hay un hueso: frontal, occipital, esfenoides y etmoides. La característica grupal, pues es que el frontal, occipital, temporal, parietal son considerados como huesos planos cuya función primordial es la protección. Aquí están protegiendo específicamente al encéfalo, y el esfenoides y el etmoides se consideran por su morfología como huesos irregulares. El primero que vamos a ver es el hueso parietal. Aquí está esquematizado en el cráneo superior con un color turquesa, donde podemos ver las articulaciones con las que está relacionado. Por la parte anterior se articula con el hueso frontal. Por el borde posterior se articula con el hueso occipital. Por el borde lateral tiene dos articulaciones. En la imagen se puede ver en la parte inferior derecha de su pantalla. Se puede ver la articulación doble, que una de estos, que es el mayor de color rosa, es articulación con el temporal, y una parte del borde lateral y del ángulo anteroinferior se va a articular con las alas mayores del esfenoides. Por la parte central, en la línea media, se va a articular con su homólogo, que es el otro hueso parietal. Entonces, esas son las articulaciones del hueso parietal. Tiene dos características importantes que está formando en la unión de los dos huesos parietales con el hueso frontal una fontanela, una unión que se llama bregma. Esta fontanela o bregma, que en los bebés es muy notorio porque tienen como una depresión, le permite tener el crecimiento y el desarrollo cerebral al bebé. Se osifican entre el año y medio y 2 años. Igualmente, en la parte posterior tiene otra fontanela, que es fontanela posterior o lambda o fontanela lampoidea, que es la unión igualmente de los dos parietales, pero en este caso pues con el occipital. Va a tener dos caras: la cara exocraneana, que está en contacto con músculos y piel cabelluda, que bueno, es la más prominente, y una cara endocraneana, que va a tener unas líneas marcadas que van a servir de vía de paso para arterias meningias medias, que son de las principales que se encargan de irrigar el encéfalo. Tiene una eminencia, que es eminencia parietal, que está marcado como con un círculo, con puntitos. Es la parte más prominente del cráneo. Y bueno, continuamos con el hueso temporal. El hueso temporal está dividido en 3 porciones. Aquí se observa con color verde la primera porción, que es la mastoidea, cuya característica principal es poseer una apófisis mastoides, que como ya les había comentado en la clase por Zoom, cualquier apófisis se refiere a una saliente ósea. La característica que tiene esta apófisis mastoides es que va a servir de inserción para diferentes músculos que van hacia la cabeza y al cuello. La segunda porción es la porción escamosa, es la más grande de las 3 porciones temporales y tiene dos características importantes. Una, la apófisis cigomática, que lo volvemos a comentar. La apófisis cigomática es una saliente ósea que se va a articular
con el hueso malar o cigomático, que es el que forma el pómulo en la cara. Entonces nos ayuda a dar forma al rostro. Y otra característica es que tiene la cavidad glenoidea, como su nombre lo dice, es una cavidad en la cual se va a articular con el hueso maxilar inferior o mandibular. Se puede ver mejor en la imagen de arriba, donde está entrando a la cavidad glenoidea. Se forma la articulación temporomandibular, que es la única articulación móvil en el cráneo. Y después tenemos la porción petrosa, que también puede ser llamada como peñasco, que se observa mejor en la imagen superior derecha, que está de color naranja, y esta tiene otras características importantes que están más relacionadas con el conducto auditivo externo. Aquí está ubicado el conducto auditivo externo, que se va a encargar de captar las ondas vibratorias y transportarlo al oído medio, que está conformado por 3 huesecillos, que también están alojados en la porción petrosa. Entonces, incluye el oído externo y el oído medio dentro de esta porción temporal. Otra característica importante de esta porción es que tiene la apófisis estiloides, que es esta saliente que se puede ver en la imagen de abajo como un color verde un poquito más fuerte. Y es importante porque igual que la apófisis mastoides va a servir de inserción muscular, nada más que los músculos con los que está relacionados realizan funciones primordiales. Por ejemplo, forman parte de la lengua y nos ayudan a la deglución, forma parte de la faringe y nos ayuda incluso con el habla, relacionándose a la laringe. Entonces, los músculos que se insertan aquí tienen funciones muy importantes, deglución, incluso habla. Y también tiene otro orificio, que ese sí se ve mejor en la parte de arriba porque es más interno, que va a comunicar con la faringe, que pues coloquialmente llamamos garganta, que se llama trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio conecta al oído medio con la faringe. Entonces eso permite que el oído medio esté aereado y eso evita pues infecciones y permite la vibración de los huesecillos en el oído medio. Entonces esas son las principales características. Ahora, las articulaciones en general del hueso, de todo el hueso temporal. Aquí se ven mejor en la imagen de arriba en la parte izquierda. Bueno, por el borde superior se va a articular con el hueso parietal. En la parte posterior se articula con el hueso occipital. En la parte anterior, en el borde anterior, mejor dicho, se va a articular con las alas mayores del esfenoides. Y por su apófisis cigomática escamosa se va a articular con el hueso malar, o el hueso cigomático es el mismo, son sinónimos, tiene 2 nombres ese hueso, que dijimos que formaba el pómulo. Igualmente en la porción escamosa se va a articular con la mandíbula o maxilar inferior, que también recibe 2 nombres, son sinónimos, es el mismo hueso. Entonces, en la parte interna, que esto no lo podemos ver tan fácilmente, tiene contacto con el hueso etmoides. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues sí tiene diferentes áreas articulares. Ahora, continuamos con el hueso frontal. Como su nombre lo dice, está formando la frente en la bóveda craneana. Tiene un borde muy amplio, que es el borde parietal, que se articula, casi todo el borde parietal se va a articular con los parietales, con ambos parietales. Y en la parte lateral del borde parietal se va a articular con las alas mayores del esfenoides, que se puede ver en la imagen superior izquierda. Hay una pequeña porción que se articula con las alas mayores del esfenoides.
En las partes laterales, alrededor de la órbita, va a tener otra saliente ósea que se llama apófisis cigomática. También se los había comentado en la clase. Apófisis cigomática también la posee el temporal. Aquí dijimos que tenía una apófisis cigomática, por eso este tiene un segundo apellido, sería apófisis cigomática del temporal. Y esta es apófisis cigomática del frontal. Al final de cuentas, las dos apófisis se articulan con el mismo hueso, que es el cigomático o malar, para formar tanto el pómulo como la órbita ocular. Entonces, llevamos 3 articulaciones. Los parietales por el borde parietal. En el borde parietal lateral están articulados con las alas mayores del esfenoides. Y en la apófisis cigomática se articula con el hueso cigomático o malar. Y por la parte central y media está una escotadura nasal que se ve mejor en la imagen de la derecha, que posee una escotadura etmoidal. Entonces, esta escotadura etmoidal va a articular con dos huesos, que uno es el etmoides, que lo podemos ver mejor en esta imagen, la parte de abajo, la imagen pequeña. Esta escotadura etmoidal está articulada o, bueno, mal dicho, rellena por el hueso etmoidal, formando el piso del cráneo. Y también tiene contacto con los huesos lagrimales, que esto, aquí me regreso a esta imagen donde dice escotadura nasal con el cuadro rosa, tiene contacto con los huesos lagrimales que están formando la parte interna de la órbita. Entonces, la parte central, donde está la espina nasal, también se va a articular con el hueso Vomer, que nos está ayudando a formar las fosas nasales. Hay otras características, bueno, eso serían las articulaciones del frontal. Hay otras características que posee, por ejemplo, la glabela, que es la parte que se hace un poco más externa y medial en el hueso frontal. Y luego tiene los arcos superciliares, que están básicamente debajo de la ceja, y tiene el borde supraorbitario, que en realidad corresponde a la cuenca del ojo, que está formando la órbita ocular, que es fácil de palpar. Entonces, esas son las características principales del hueso frontal. El hueso occipital es el más posterior, como se puede ver en la imagen. Tiene dos partes importantes. Una, el canal basilar, que por este canal basilar van a pasar, por ejemplo, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo, arterias vertebrales, espinales, también algunos nervios de la médula espinal, etc. Entonces, se desplazan, bueno, en la imagen grande hay una imagen, digo, en el cuadro, perdón, hay una imagen grande y una imagen pequeña. La imagen pequeña es donde se ve lo que les estoy comentando, el canal basilar, por donde pasan todas estas estructuras. Y después se ve un orificio. Este orificio, que es el agujero magno o agujero magnum o agujero occipital, es por el que van a pasar todas estas estructuras que les acabo de mencionar y se van a continuar hacia abajo con la médula espinal. Por la cara endocraneana, que es la que tiene contacto con el encéfalo, se pueden observar 4 fosas, que son 2 inferiores y 2 superiores, que van a estar delimitadas por crestas o canales,
que están formando prácticamente pues 4 fosas. Donde se unen estas crestas van a formar una protuberancia occipital interna. La parte de arriba está, bueno, mejor dicho, las 2 fosas superiores van a estar protegiendo a los lóbulos occipitales. En cambio, las 2 inferiores van a estar en contacto con el cerebelo, la parte interna. Y la parte externa o la cara exocraneana, que pues básicamente está formando la nuca, de hecho eso quiere decir occipital, occiput, que de latín quiere decir nuca. Está formando la nuca, es la parte más posterior de la bóveda craneana. En la porción basal del occipital, que es básicamente lo que está más recto en la parte inferior, donde está ubicado también el agujero magno, a los lados o lateralizado del agujero magno van a estar 2 cóndilos, que son 2 salientes óseas. Estas se van a articular con la primera vértebra cervical, que se llama atlas. Igualmente va a tener, cercano a esta área, pero en la parte medial, va a tener una superficie basilar que se va a articular con el esfenoides. Entonces aquí está central, voy a buscar la otra imagen. Aquí se puede ver, esta sería en la parte superior izquierda, se puede observar una vista posterior del esfenoides. Esta es la parte que se va a articular, esta parte central, la parte central y media, es lo que se va a articular con el occipital. O sea, se va a continuar con esta parte central. Las 2 partes centrales, ¿sí? Son superficies basilares y con la parte posterior del cuerpo del esfenoides son los que se unen. Entonces, llevamos 2 articulaciones. La que está formando con la primera vértebra cervical, que es el atlas, a través de los cóndilos y la cavidad glenoidea del atlas. Después, en la porción basilar del occipital, la superficie basilar se va a articular con el cuerpo del esfenoides, que también sería la parte anterior del occipital, estos 2. Y por la parte externa, que es más fácil de ubicar, vemos que se va a articular con el hueso temporal. Los lados o lo que correspondería a las fosas inferiores o cerebelosas se articulan con el hueso temporal y las paredes laterales de las fosas superiores o cerebrales se articulan con el hueso parietal. Entonces se va a articular con los parietales, el temporal, el atlas o cervical 1 y el esfenoides. Esas son las relaciones que tiene el hueso occipital. Continuamos con el hueso esfenoides. El esfenoides es un hueso impar, está situado en la parte medial y central del cráneo. También es uno de los 2 huesos que forma el piso de la bóveda craneana junto con el etmoides. Está formado por un cuerpo central, 2 alas menores, 2 alas mayores, que ya las habíamos mencionado anteriormente con algunas articulaciones, y 2 apófisis pterigoides. En esta imagen se pueden ver, por ejemplo, las alas mayores. Tiene forma, se supone, como de murciélago. Bueno, así lo describen. En las alas mayores, la parte anterior, mejor dicho, de las alas mayores, tiene una parte orbitaria. Está formando la pared externa de la órbita ocular. Se va a articular con el frontal, como ya lo habíamos mencionado. Y tiene una cara externa o temporal, donde se articula con este hueso, como ya lo habíamos mencionado también anteriormente. Las alas menores
Tienen un borde anterior que está finamente dentado y este se va a articular con el hueso frontal y también con el etmoides. Estas van a formar la parte posterior de la fosa craneal anterior y también están formando parte de las órbitas oculares, formando la parte posteromedial de las órbitas oculares. Y el techo de algunas fisuras orbitarias superiores y también van a formar el canal óptico a través del cual pues, pasa el nervio óptico, que es el que va a transmitir la información hacia el cerebro, la información captada hacia el cerebro. La unión de las alas menores con el cuerpo se denomina cresta esfenoidal. Y vamos a continuar con con la parte posterior del esfenoide, seguimos en el mismo hueso. Aquí se puede ver mejor el cuerpo, es la parte central. O sea, el cuerpo es la parte central. Básicamente tiene una forma cuadrilátera, como ya lo habíamos comentado cuando vimos su articulación con el occipital. O sea, esto es como si se viera el esfenoides de la parte dorsal hacia adelante, ¿sí? Viéndolo detrás. Entonces, el cuerpo tiene una característica importante en la cara superior, que es que posee una fosa pituitaria, que también se puede llamar silla turca. En esta silla turca, que se puede observar, bueno, está en esta parte, en la parte de la cara superior, pero se puede observar en el cráneo, que está justo al lado del tema de esfenoides. La parte de en medio y de arriba se ve como un espacio, como si fuera una silla de montar. Espero que sí lo logren ubicar. Aquí está el cuerpo, esta es su cara superior y ahí se forma esta silla de montar que es llamada silla turca. Allí se va a alojar una glándula que es muy importante a nivel endocrino. Es llamada hipófisis o glándula pituitaria, que pues regula prácticamente la formación de todas las hormonas en nuestro cuerpo. Y acá en la imagen, bueno, del lado derecho, que está abajo, aquí podemos ver el esfenoide desde una vista, bueno, desde arriba, y ahí podemos observar la silla turca, que se ve como si fuera una excavación, un espacio. Y justo en la esquina se está viendo lo que les comentaba de la hipófisis o glándula pituitaria, que va a regular las funciones hormonales en nuestro cuerpo. En la parte posterior, aquí se puede ver mejor, en la parte posterior del cuerpo, del esfenoides, es donde se empieza o se da la formación de las alas mayores, que se van extendiendo hacia adelante y lateralmente para pues, tener todas las articulaciones que ya habíamos mencionado. Bueno, y aquí también se puede observar cómo en las caras laterales del mismo cuerpo del esfenoides surgen las alas menores. De hecho, ya les había dicho ahorita que la unión de las alas menores con el cuerpo se denominaba cresta esfenoidal, pero a los extremos, eso no se los mencioné, a los extremos se van a formar las apófisis clinoides, que son otras salientes óseas que están delimitando a la silla turca, como aquí está señalado un color como amarillo. Hay apófisis clinoides anteriores, que son las que se forman por la unión de las alas menores con el cuerpo del esfenoides, y hay apófisis clinoides posteriores que también van a delimitar a la silla turca, y estas, bueno, perdón, y estas son característica propia del cuerpo del esfenoides. Bueno, entonces, como les dije inicialmente, el esfenoides está formado por un cuerpo, que acabamos de mencionar, la parte más importante del cuerpo. Está formada por dos alas mayores, dos alas menores y una apófisis, bueno, mejor dicho, dos apófisis pterigoides,
que esta se observa mejor en la imagen de arriba. Aquí se ven dos procesos porque tiene un ala externa y un ala interna. Ambos están formando lo mismo, o sea, apófisis o procesos pterigoideos. No confundan estas alas de los procesos pterigoideos con lo que habíamos mencionado antes de alas mayores y menores. No es lo mismo ala mayor que ala externa ni ala menor con ala interna. Estas alas externas e internas forman parte de los procesos pterigoideos, ¿ok? Entonces, su importancia radica en que las alas internas, la cara interna de las alas internas de los procesos pterigoideos van a formar la pared externa de las fosas nasales. Aquí, bueno, a ver, en esta imagen no se puede ver bien. Perdón por el sonido. Bueno, les decía que las alas internas formaban la pared externa de las fosas nasales y eso se puede ver mejor en esta imagen anterior, en el cráneo que está del lado izquierdo de la pantalla. Aquí se pueden ver esa ala de la apófisis pterigoidea, espero que sí lo logren ubicar. Se ve un espacio ahí como un cuadrado. Bueno, ese cuadrado central sería el espacio de las fosas nasales y la pared lateral pues, está formada por el ala interna. Y el ala externa tiene como función inserción muscular, específicamente el masticador, y pues es uno de los principales músculos que nos permite el movimiento de los labios y el movimiento de las mejillas. En la base que está cercana al cuerpo del esfenoides, en la base de estas apófisis pterigoideas va a estar un orificio, un conducto que se llama vidiano o pterigoideo y pues da paso a diferentes estructuras que se pueden ver también en la imagen, pero de las más importantes a mencionar pues estaría el nervio facial y el nervio vidiano. Continuamos con el etmoides, que ya es el último. El etmoides es un hueso impar, compacto, irregular, es central, tiene una forma de T y es uno de los dos huesos que va a formar el piso del cráneo o de la bóveda craneana. Está constituido por 4 partes, que son 2 láminas. Una lámina que va a ser vertical y la otra lámina horizontal. Va a ser perpendicular a la primera, por eso se dice que tiene una forma de T. Y va a tener 2 masas laterales a los extremos de la lámina horizontal. Como pueden ver en la imagen, es un hueso que tiene su superficie muy anfractuosa. Tiene múltiples orificios, múltiples cavidades, a las cuales se les llama celdillas etmoidales. Y de hecho, pues estas celdillas tienen su función. A través de estos espacios van a pasar las raíces nerviosas del nervio olfatorio y bueno, estas celdillas también van a comunicar con los senos etmoidales, que son senos paranasales. Y bueno, en cuanto a articulaciones, ya habíamos mencionado que se articula con el hueso frontal, llenando la escotadura etmoidal. También se va a articular con los palatinos por la parte posterior, igualmente con el esfenoides. Los huesos propios de la nariz es por la parte anterior y por la parte lateral, o sea, la parte externa, con el maxilar superior. Y finalmente, en la parte de abajo, que es básicamente pues ya la nariz o la fosa nasal, se va a articular con el vómer y con el cornete inferior. Y pues bueno, este fue el último hueso que nos faltaba de la bóveda craneana. Espero que
hayan marcado su asistencia, que hayan tomado sus anotaciones para hacer su diario. Y no olviden que toda esta información pues viene en su antología, entonces lo pueden utilizar como apoyo o ahí mismo tomar notas extras, no sé. De todas formas, pues cualquier duda lo podemos ver a través del grupo o en la próxima reunión del Zoom. Que tengan buen día.